¿Cómo está? ¿Seguro? Le pregunto seguro porque hay algunas caras que no se han dado cuenta que usted está bendecido. Y ahí siguen. Anímese, sonría. Cristo lo ama. Am, Estoy muy contento por visitarles y ver lo que Dios está haciendo con ustedes. Es increíble y a mí me asombra cómo Dios está trabajando, multiplicando, creciendo, estableciendo. Pero también eso es una responsabilidad tremenda para nosotros como su pueblo. Y yo tengo prácticamente 5 años enfrentando un cáncer. Se llama melanoma nodular invasivo neoplástico. Cuando enfrentas esa enfermedad, cuando enfrentas un cáncer, te tienes que aprender el nombre a fuerza, porque te lo preguntan cada vez que te sientas con un médico, cada vez que te sientas a hablar con un médico, te pregunta cuál es su diagnóstico. Y no es un carcinoma. Muchos podemos enfrentar en la vida un carcinoma, que es un cáncer de piel, pero está focalizado, está en un lugar, puede salir en cualquier parte, pero se sigue un tratamiento y puede uno vencerlo rápidamente. Pero las condiciones de mi cuerpo desarrollaron, no nada más que era un carcinoma, sino fue un melanoma. Era nodular, que hacía tumores en cualquier parte del cuerpo porque era invasivo y era neoplástico, o sea, estaba en la sangre. Entonces era un enemigo bastante fuerte, bastante grande. Y cuando yo empecé todo esto, había solamente un tratamiento experimental, que poder acceder a él era muy complicado aquí en México. Por hacerlo de forma privada o particular costaba alrededor de 8 millones de pesos. Y hacerlo en el hospital, en el Seguro Social, era muy, muy, muy difícil porque tenías que seguir todo un protocolo. Así que, por ejemplo, tuve que tomar radiación sin necesitarla y la radiación me provocó una fibrosis pulmonar, dañó una parte de mi pulmón, dañó una parte de mi corazón y pues no sirvió de nada, pero era el protocolo. Cuando ya tomé la quimio, el médico me dijo, eh, la quimio hace una parte, pero también trae muchas secuelas. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y cuáles son esas secuelas? Y me dijo, mire, o quiere vivir y estar con sus hijos, o no vivir y dejarlo todo así. Le dije, bueno, pues quiero vivir, obviamente. Y las secuelas son muy fuertes. El año pasado me provocaron un choque séptico provocado por el linfaderma que se derivó de una de las cirugías que hicieron, mezclado con la radiación, mezclado con la quimio. Fue una infección total en todo mi cuerpo, que también provocó una celulitis infecciosa en mi pierna derecha, quedó deshecha totalmente. Hace unos días caminaba allá en Torreón sin nada cubriendo y yo veía que la gente la veía, ¿no? Y me recordé una de las cosas que me dijo el médico, no se espante y no esconda sus heridas, porque son heridas de guerra. Usted es un sobreviviente a estas batallas. Y es cierto, ¿no? Um, este año terminé también en el mes de abril, derivado del choque séptico, me provocó un absceso en un músculo que se llama psoas. El psoas, ¿alguien conoce el psoas? Nadie, pero usted está sentado por el psoas. Usted está sentadito ahí tranquilo por el psoas. El psoas es un músculo que cubre toda esta parte de aquí que nos permite pararnos, sentarnos, movernos e incluso mantener el equilibrio. Es muy importante. Entonces, se me hizo un absceso de alrededor de 9 a 12 litros. Dice el doctor que era una pelota de básquetbol grande. Y me puse otra vez al borde de la muerte. Provocó una trombosis después de la cirugía y después de eso una crisis suprarrenal.
La recuperación más o menos llevaría un año. Eso fue en marzo. Me tardé 1 mes y medio en ponerme de pie y me dijeron que no iba a poder caminar por lo menos un año sin utilizar bastón. Gracias a Dios, estoy de pie, estoy caminando. Y puedo predicar parado, pero sí prefiero sentarme, se lo comparto, para no gastar tanta energía tratando de sostenerme de pie. Prefiero esa energía gastarla e invertirla en el corazón de usted. Estoy casado con mi preciosa esposa y tengo 2 hijos, Judá y Arat, y le voy a la América, gloria a Dios. Si alguien quiere que ore por restauración, al final, si es tigre usted, puedo hacerlo. Si quiere, si usted es rayado, puedo orar por frustración. Si usted es un caso extremo y le va a las Chivas, puedo orar por liberación al final. Y si usted le va a la América, con mucho gusto puedo orar por prosperidad y poder para su vida. No se crea, ¿eh? Sí le voy a la América, pero no se vaya a enojar luego. Mis hijos ellos iniciaron una carrera. El mayor la inició a los 5 años, casi 6, y el más pequeño la inició 4, casi 5. Ellos quieren ser futbolistas profesionales y ellos empezaron allá en la Ciudad de México, en la escuela de Santos Laguna, y ahorita están en el América, y ellos están siendo forjados y entrenados. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que a los 13 años vienen las primeras visorías fuertes. Y incluso México ya tiene selecciones nacionales compitiendo a los 11 años. Entonces, a veces quieres ser futbolista, pero quieres empezar a entrenar a los 17, 18 años, cuando ya básicamente ya está hecho. Ahora, puedes ser muy buen futbolista cascarero, como le dicen, pero cuando tú los ves jugar, cuando son formados en la escuela y los ves jugar fútbol, es otra historia. Es otra historia. Una visión de campo diferente, juegan a forma de equipo y no son cascareros. O sea, el cascarero sabe jugar, toca la pelota, pero lo pones en una cancha, en un partido de fútbol y se pierde. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque soy muy orgulloso de mis hijos. Y yo creo que puedes hacer lo mismo tú también con los tuyos, instruirlos en el camino que Dios ha diseñado para ellos. Ahora, yo no sé si ellos van a ser futbolistas y no estoy realizando un sueño frustrado, porque yo nunca quise ser futbolista, a pesar de mi físico atlético que yo tenía. Pero sí tengo que ser un facilitador y de eso quiero hablar hoy contigo. Pero antes de eso, te comenté toda la intro acerca de la enfermedad que yo he estado enfrentando. Y yo veo una necesidad muy fuerte en las personas que están atravesando un problema de salud, de tener un bastión de fe. Hace unos días platicaba con una persona y le preguntaba cuál era su diagnóstico y me dijo, no lo sé, no lo quiero saber. Y no puedes vivir así negando la realidad con la que estás enfrentando. Es cierto, yo le puedo decir una cosa, a mí me dieron el diagnóstico y nunca investigué, porque yo no quería contaminar mi mente, porque luego tenemos el detalle de que lees algo con el apóstol Google y le crees todo lo que dice ahí. Y hasta te da recomendaciones y las sigues más que al pastor. Y quiero que entienda esto. A esta gira le pusimos Dios tiene la última palabra. ¿Sí entiende eso? Entonces viva caminando entendiendo eso. Cuando yo empecé toda esta batalla,
buscaba yo literatura cristiana que me pudiera ayudar y fortalecer. Y no encontré más que un libro que, dice, que se llama Sufrir no es en vano, de Elizabeth Elliot. Fue el único libro en español que hablaba acerca del dolor, del sufrimiento y del padecimiento. Nos preparan para todo, pero menos para pasar por el valle de sombra de muerte. Entonces, sacamos un libro que se llama Metástasis, que es mi historia enfrentando al cáncer. Hoy estoy en remisión, mi cuerpo está limpio y decía la oncóloga, su cuerpo aprendió o recordó otra vez cómo luchar. Fíjate qué tremendo. Su cuerpo está luchando de nuevo por mantener sanas sus células. Se le había olvidado. Y es que a veces, muchas veces, perdón, ya me enredé. Hay muchas veces que oramos a Dios para evitar los problemas. Sí, pero a Dios le encanta meternos en problemas. Y no porque le guste meternos en problemas para gozarse Él, sino porque el dolor y el sufrimiento es una escuela de formación, como dice Deuteronomio 8, que en el desierto Dios nos revela lo que somos. No para enterarse, sino para que nosotros nos demos cuenta. Ahí en el desierto nos damos cuenta que hay en nuestro corazón. Porque cuando estamos aquí y tenemos la cartera llena y estamos con salud aparente y nos ponen una alabanza acá de guerra, tú la marchas, la brincas y la declaras. Pero cuando estás frente al médico y te dice, fíjese que no tengo buenas noticias. Y tú sales de ahí diciendo, ay Señor, me abandonaste, me dejaste. Tú dices en tu palabra que cuando pase por los ríos no me voy a ahogar y me estoy ahogando. Y tú dices en tu palabra que cuando esté en el horno de la opresión no me voy a quemar y me estoy quemando. Entonces no has leído bien. Porque dice, cuando pases, dice, no dice que no vas a pasar. Dice, cuando pases, no te vas a ahogar. Cuando estés en el horno, no te vas a quemar, pero vas a estar en el horno. ¿Cuál es la diferencia? Que yo te he prometido estar contigo siempre. Entonces, ese libro, Metástasis, habla de eso. Y yo he recibido una cantidad impresionante de testimonios de esto. Ahora, no hay libro físico, se acabó. Y se van a tardar un poquito en entregárnoslo. Pero está este libro que hicimos que se llama No tengas miedo. Este libro lo escribí antes de. Y haz de cuenta que es una carta que me escribí a mí mismo. Y el primer libro que yo leí cuando me diagnosticaron fue este. Porque estaba ahí, lo tomé, lo había escrito un par de años antes y empecé a leerlo y me di cuenta que era una carta a mi vida para fortalecerme en todo el proceso que venía. Uno nunca sabe y tienes que estar blindado. Así que allá atrás va a estar, quedan ya pocos, ¿no? De No tengas miedo. Al comprar este libro, ¿sí? Van a tomar tus datos y te van a mandar mañana mismo el PDF de Metástasis para que lo puedas leer y compartírselo a quien quieras. Ese es el deseo de Metástasis, que pueda llegar a cualquier persona que tú sepas que está enferma, que está enfrentando una prueba de salud, se lo puedas regalar. Entonces, nada más déjame decirte algo. El 80% de la persona que enfrentan cáncer, el 80% lo vence. El 20% restante que enfrenta el cáncer del 100% no lo vence por una simple razón. ¿Sabe cuál usted es? Miedo. Miedo.
Así que yo le recomiendo, este libro le puede ayudar para cualquier cosa, no tengas miedo. Y de paso se lleva Metástasis, lo lee o lo imprime y se lo regala a alguien que pueda ser de bendición. Amén. Ok, cierre sus ojos. Padre, gracias porque te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor, pero necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos ser tocados, confrontados, motivados, alentados, Señor. Ayúdanos a tener disposición, que nada nos distraiga, que nada nos robe la palabra que tú quieres sembrar en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cierra mi boca, usa mi vida, Padre, para tu gloria. Amén, amén, amén. Hace 20 años prediqué por primera vez del Salmo 23. Y cuando prediqué estaba haciendo yo una cruzada que se llamaba Cruzada de Restauración Familiar. Hace 20 años empecé predicando esto. Visitamos más de 1000 congregaciones en todo el país. Y ha sido un caminar por todo este tiempo, llevando este mensaje. Pero cada vez que yo lo estudio, encuentro algo nuevo. Y el Salmo 23 tiene muchas peculiaridades. Una, ¿quién lo escribió? Un hijo rechazado por su padre, que fue el rey David, con una madre marcada y señalada según la tradición judía, porque tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y eso le provocaba gran dolor a Isaí. Por eso lo mantenía fuera. Mientras sus 7 hijos eran orgullo para él y los tenía trabajando y estudiando en el palacio del rey, era como si estuviera en la mejor escuela. A David lo tenía cuidando ovejas como pastor, allá abandonado, dejado atrás. Incluso cuando el profeta Samuel va a ungir la casa de Isaí para escoger al nuevo rey de Israel, ¿se acuerda? Isaí saca a sus 7 hijos, al más guapo, al más fuerte, al más inteligente, al más capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice a Samuel, ninguno de ellos es, porque yo no estoy fijándome en el exterior. Hay una serie que le recomiendo mucho, está en Amazon Prime, que se llama La Casa de David. Y me gusta cómo representan esa escena, porque cuando Samuel ve venir a David, porque le dice, ¿dónde está? ¿Tienes algún otro hijo? Isaí le dice, sí, el más pequeño. La Reina Valera se porta muy bien al hacer esa traducción. Pero en realidad dice el más insignificante de mis hijos, el de menos valor. El que menos importa. ¿Y dónde está? Cuidando ovejas. Mientras que a los 7 los tenía estudiando en la mejor escuela, a David lo tenía cuidando ovejas. Y me gusta esa escena y la he visto como 3 veces porque me encanta. Cuando el profeta Samuel, y esto es ficción, pero me gusta esa escena, porque cuando Samuel ve caminar a David, Samuel se empieza a reír y dice, ¿cómo le gusta a Dios hacer esto? ¿Cómo le gusta escoger? Ahora sí que a lo vil y menospreciado por el mundo. Y la vida de David no fue perfecta, porque aunque fue un buen hijo, un muy buen hijo, esa ausencia paterna, ¿está escuchando? Esa ausencia paterna que David tuvo, le repercutió en su vida y no fue un buen padre, fue un padre ausente. Le puedo hablar de Amnón, le puedo hablar de Salomón mismo, le puedo hablar de Tamar y le puedo hablar de Absalón. Todos ellos fracasaron de una u otra forma, provocado por ellos mismos y provocado por una ausencia. David amaba tanto a sus hijos que no intervenía en sus vidas. Cuando Amnón violó a Tamar, no hizo nada. Cuando Absalón mató a Amnón, no hizo nada. No hizo nada para restaurar el corazón de Tamar. No hizo nada para restaurar el corazón de Absalón. No hizo nada para repercutir y dejar un legado en el corazón de Salomón. Y todo eso repercutió. Salomón fue muy sabio,
Pero al final de sus días, ese modelo de paternidad fue ausente y él terminó postrándose ante otros dioses por las mujeres. Sin embargo, Dios le revela a David un salmo precioso que es una analogía de lo que un hijo admira, reconoce y satisface de un padre. El Salmo 23 es un modelo. Es como si la oveja hablara de los atributos del pastor. Y si lo llevamos esta analogía a la paternidad, es una analogía de un hijo hablando de las virtudes y cualidades de un padre. Entonces, este salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma y me guiarás por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero hay una enseñanza absoluta acerca de lo que un hijo necesita y lo que yo como padre puedo dar en la vida de mis hijos. Entonces, a este mensaje le hemos llamado legado. Porque cuando yo enfrento y empiezo toda esta batalla, el diagnóstico que me dieron era de muerte. Incluso yo recuerdo un diciembre, yo vine a predicar acá, estuve acá en el norte y yo venía contra reloj. Me acuerdo un día prediqué ahí con usted y yo estaba luchando contra la muerte. Estaba en fase 4, todo mi pecho estaba invadido por melanomas. Todo esto, tenía metástasis aquí, tenía metástasis acá y tenía miedo de que se corriera hacia el cuello y hacia la cabeza. A un paso de hacerme también melanomas en el corazón. Así subí y prediqué. No me podían rozar el pecho ni siquiera porque eran dolores muy fuertes. Y yo tuve que decir: ok, yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar, pero yo tengo que traspasar el corazón de mis hijos con un ejemplo de vida ejemplar. Yo no quiero que ellos digan: ay, pobrecito, mi papá peleó una batalla, luchó y se esforzó, pero, o sea, bien pude haber estado en mi casa convaleciente porque me dijeron un año. Quiero darle testimonio de esto. Mientras yo no trabajé, la provisión de Dios fue total, absoluta. Y yo le digo a mi esposa: el Señor es tan extraordinario que cuando dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, hasta en los problemas lo cumple. No te va a faltar ni uno. Y luego cuando vamos con los médicos y que necesita tomografía y que necesita un PET y que necesita este medicamento, yo a veces digo: Dios mío, ¿y de dónde va a salir ese dinero? O sea, no alcanza. Y si mucho de eso lo haces en el Seguro Social, yo le quiero decir esto: me operaron en marzo y la cita con el urólogo yo la tenía para octubre. Si entiendes, tienes que buscar por afuera. Pero yo he visto la totalidad de Dios. Y el Salmo 23 empieza diciendo esto: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ese debe de ser el reflejo de nosotros como padres con nuestros hijos. Ser un proveedor absoluto y total. Y no estoy hablando nada más de economía, estoy hablando de todo lo que significa ser un proveedor. En lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Tu casa es un lugar de paz o es un ring de lucha libre? Porque aquí vienes y hasta la agarras de la mano, ¿no? A la esposa.
ay, sí, te amo, sí, ay, mi esposo es maravilloso, ay, sí, yo estoy orando por él, sí, 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 y qué hora, hermana, pues yo le he dicho al Señor con mucha fe, te lo llevas o te lo mando, Señor. Somos tan absurdos que nos encanta aparentar aquí, porque nos enseñaron, ¿no? Que en la iglesia van los que están bien. Mentira. En la iglesia vamos los que estamos enfermos, pero hemos reconocido que necesitamos un doctor. Y si le va a aplaudir al Señor, hágalo bien. Entonces, mucho nos enfocamos en dejar una herencia. Yo le voy a dejar esta casa, le voy a dejar una carrera, le voy a dejar dinero, le voy a dejar seguros a mi hijo. Pero si lo que está dentro de ellos no funciona, le podrás dejar todo resuelto, pero no va a hacer nada. Y así le pongo rápido un ejemplo. Salomón. Salomón tuvo el reino perfecto provocado por su padre. No enfrentó una sola guerra y todos los reyes de la zona lo amaban por su padre. ¿Dónde terminó Salomón? Alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, herencia es lo que dejas a tus hijos, lo que les pones en la mano. Legado es lo que dejas en el corazón a tus hijos. ¿Sí me va entendiendo aquí? Porque va a llegar un momento en que nuestros hijos ya no necesitarán que les tomemos de la mano. Tendrán que tomar sus propias decisiones, enfrentar sus propios valles y pelear sus propias batallas. Y ahí lo que te va a sacar adelante es el legado, es la fuerza, es lo que te sostiene. Yo compartía 5 elementos, 5 bases que nos regala el Salmo 23. Los voy a resumir porque me quiero ir al final. El primer punto es un padre que guía. El Salmo 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. No puedes llevar a tu hijo a un lugar al que tú no estás caminando. Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Necesitas buscar a Dios. Ellos necesitan ver que tú estás buscando a Dios. No basta con enseñarles la verdad. Necesitan ver la integridad en ti. No basta con llevarlos a la iglesia, porque aquí los traes. A ti te dieron el reto, a ti te dieron el desafío y a ti como padre te dieron la responsabilidad de instruir, de forjar, de preparar a tus hijos. No se la dio el pastor. El pastor da todas las herramientas para crear una atmósfera y prepararte a ti para que en la semana, lo que aquí se sembró el domingo, en la semana tú trabajes con tus hijos. ¿Se me entendió? Pero yo le pregunto, ¿cómo vamos a influir en el corazón de nuestros hijos si nosotros estadísticamente influimos sobre nuestros hijos solamente 23 minutos al día? Nos sentamos y hablamos con nuestros hijos 23 minutos al día, cuando nuestros hijos pasan un promedio de 2.5 a 5 horas frente a la tableta, el celular o la pantalla. Si no están viendo una serie coreana, tú estás viendo una novela turca. Si no está jugando Fortnite o Roblox, está viendo el TikTok. ¿Y quién está formando el corazón de tus hijos? Y luego yo veo a algunos papás y algunos abuelos diciendo, pero es que yo no sé nada, pastor, del celular. Yo no sé nada. Pues aprende. Es que yo no sé nada del Wi-Fi, pastor. Pues toma un curso. Que eso no significa que estés alejado de tus hijos. Hicimos un libro que se llama Roblox, la trampa detrás del fuego. No hay físico. Está en PDF. Pero qué mejor que esté en PDF. Para que el aparatito que utilizas para distraerte y entretenerte. Y es la forma. Hoy el diablo ya no te enfrenta con gigantes.
Hoy el diablo dice, tenemos una estrategia más fácil, produzcámosle películas, produzcámosle series, démosles contenido. Ya estás tú de bobo. A las 11 de la noche, tienes que levantarte a las 6 y empiezas, no, nada más 15 minutos más y vas, 15 minutos, ya, este es el último, pero ya voy a terminar, ya te prometo, o sea, ahorita voy a orar, voy a reponer todo el tiempo que invertí en esto, y ahí sigues, 4 de la mañana, y estás como lechuza. Y luego, pastor, es que no puedo dormir. Pues, ¿cómo no vas a dormir si estás lleno de porquería en la cabeza? Y luego andas, hay pastores que no sé, tuve un sueño, creo que es profético, de un demonio tragándose. Pues sí. Necesitan vernos. Nuestra tarea no solamente es criar niños obedientes, es formar hombres y mujeres que sepan elegir correctamente cuando nosotros ya no estemos. Este libro de Roblox está en PDF. Hicimos este libro que se llama Historias que no son cuentos. Yo pensé que en la primera reunión se iba a acabar, pero no. Sigue habiendo papás que no les interesa invertir en sus hijos. Prefieren entretenerlos. Este libro trae 12 historias. Tus hijos a veces están tan distraídos. Porque una de las cosas que hace la tableta, que hace el celular, es embrutecerlos. La lectura desarrolla el sistema cognitivo y conductual de la persona. Enséñalos a leer y leer la palabra de Dios. Y este tipo de literatura ayuda. Yo siempre he dicho 90% Biblia, 10% literatura cristiana. Pastor, es que a mí no me gusta leer. Pues a ver cómo le haces, porque el pueblo de Israel y el pueblo cristiano es reconocido como el pueblo del libro. Y cada vez que Dios quería hablar con su pueblo, le decía a los profetas o a los escribas, escribe esto, porque sabe que oírlo solamente se retiene el 1%. Yo le decía en la primera reunión que hay gente que aquí mañana le va a estar hablando a alguien, le va a decir, ay, mana, no viniste, estuvo tan buena la prédica del pastor. No, hombre, hasta lloré, me la pasé llorando. ¿Y de qué predicó? No sé, pero estuvo muy buena. Solamente retenemos el 1% de lo que escuchamos. El 1%. Por eso en la escuela te sientan a los niños, hablan, pero también ¿qué les piden? Lean. Este libro son 12 historias de algunos animales que estuvieron en la Biblia. Está muy divertido, es muy didáctico. Los niños van a aprender, se lo prometo que van a aprender, porque a mí me escriben los papás y me dicen, pastor, ¿cuándo saca la segunda parte? Y le digo, espérate, me tardé 5 años para hacer una. Pero mis hijos me han motivado ahorita para escribir una serie de historias infantiles que se llaman El Capitán Avispa y sus aventuras. Y estoy trabajando. ¿Y sabes por qué la avispa? Tú sabes que la Biblia habla de que Dios tiene un ejército de avispas. Ni sabías, ¿verdad? ¿A poco, pastor? Y a lo mejor esa avispa que te anda persiguiendo es porque te quiere poner en orden. Está muy padre. Cuando compres este libro, te regalan una hoja, un banner, y ese banner lo mandas y te mandan 4 libros. Te mandan Roblox en PDF, te mandan Guardianes de la Familia, te mandan Restaurando Hijos Conflictivos y Rebeldes. Y había una hermana allá atrás que dijo, quiero 5, mándame esos, pastor. Y lo que hay detrás de las caricaturas, el primer libro que escribí hace 35 años y que todo mundo me criticó, pastor, nos está robando la infancia de los niños y esto, aquello. Yo les decía, hey, cuidado, se está sembrando en nuestros hijos un corazón violento, inmune a la violencia. Y hoy es una realidad.
el narcotráfico, el crimen organizado es gobernado la mayoría por chamaquitos menores de 25 años. Ellos son los de 16, 17 años que hoy matan a las personas sin compasión. ¿Sabe por qué? Porque fueron adoctrinados. Ojo, yo le recomiendo que lea Roblox. Y los 2 últimos capítulos lo van a desafiar a usted tremendamente. 2, necesitamos ser un padre que esté presente y disciplina. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero también dice que él, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un padre no nada más va a estar en las buenas, va a estar en las buenas y en las malas y en las peores. Pero ¿qué tal si tú ya no estás en esta tierra? ¿Y cómo vas a poder estar presente en su vida? Dejando un legado, algo que rija su corazón. No estoy diciendo con eso que te vas a morir mañana, pero nadie nos prepara para eso y no nos preparamos para eso. Me encanta el equilibrio que utilizan aquí, presencia y vara. Estarás presente conmigo, pero tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra hebrea para vara es shevet, y es un instrumento que utiliza el pastor asociado, y lo decía en la mañana, con autoridad, con protección y con corrección. Yo tenía el don, yo crecí a los 6 años, mi mamá viajó a Piedras Negras, Coahuila. Mi mamá había intentado suicidarse 2 veces en la Ciudad de México cuando descubrió que mi padre, literalmente éramos la casa chica. Mi padre le dio un infarto, falleció. Y cuando mi madre viene acá a Monterrey, porque él era diputado federal aquí, él viene para acá, ella viene para acá y se da cuenta que hay una esposa y hay 7 hijos. Y cuando mi madre se da cuenta de todo esto, entra en una crisis que la lleva terriblemente. Así que por fin consigue un trabajo después de mucho sufrir allá en México, y en ese trabajo la mandan a Piedras Negras, Coahuila. Y en Piedras Negras un día va a haber un cliente de su trabajo. Entonces me acuerdo que me deja debajo de un árbol. Si usted conoce Piedras Negras, son las temperaturas más altas que hay, 45, 48, 50 grados. Me dejó abajo de un árbol más pelón a las 3 de la tarde. Yo tenía 6 años. Mi mamá me dijo, no me voy a tardar, la gerente de aquí es muy cortante, no me tardo. Bueno, de hecho no me dijo es muy cortante, me dijo es mal encarada, tiene mal humor y mal genio, cristiana. ¿Se oyó, verdad? Pero ese día algo pasó. Mi mamá se metió, se sentó a hablar con ella y algo sucedió en esa oficina. Cuando mi madre sale 3 horas después, yo escurría, parecía lechoncito en su jugo. Yo estaba enojado y le digo, mamá, me tienes 3 horas aquí con el sol en un bochito ahí que estaba yo ya no sabía por dónde, ya le agarraba la sombra a un lado, a un otro, al árbol más pelón que nada. Todavía paso hoy por Piedras Negras, paso por esa calle y digo, bendito árbol, y no te han quitado todavía. Ya remodelaron todo y ahí está el árbol seco, ahí está como testimonio de que ahí yo tuve un encuentro con Jesucristo, porque mi madre sale y me dice, la vi radiante, la vi diferente. Mi madre siempre estaba triste, estaba opaca, estaba destruida, y ese día la vi diferente. Se sube con una risa, voltea, y yo estaba enojado. Le digo, mamá, y me voltea a mi mamá y me dice, hijo, conocí a Jesús. Y yo dije, espéreme, ahorita aplaude, espéreme. Yo dije, ya voy a tener papá. Y sí, yo no sabía qué tipo de papá iba a tener. Ahora sí aplauda. Espéreme, necesito apurarme porque ya quiero terminar y quiero hablarle lo del final. Y entonces,
mi mamá tomó esa responsabilidad de guiarme, instruirme y forjarme en el camino del Señor muy estricta. Yo le compartí a la mañana que mi mamá era la ley y no la gracia. Mi mamá me puso a leer la Biblia una hora y a orar una hora. Yo me acuerdo que le decía, mamá, pero orar una hora, mamá. Yo con 5 minutos le digo todo, mamá, al Señor. Como usted comprenderá, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, platícale tus problemas. Le dije, mamá, mi único problema eres tú, mamá. Y ese rápido. Entonces me dijo, ora por todo lo que te angustie. Entonces yo empecé a orar por Pedro y Pablo, los picapiedra, por la pantera rosa, porque se me hacía rara, muda, rosa. Señor, alcánzala y tócala. Empecé a orar por Don Gato y su pandilla para que ya no fuera tan tracalero. Y mi oración más poderosa era por Mazinger Z. Pero me adulticé porque en la iglesia que estábamos era una iglesia metodista allá en Piedras Negras de puros viejitos. Yo era el único que estaba en el grupo de niños y en el grupo de jóvenes. Entonces yo con pura viejita, había la reunión y ya estaba yo sentado. Y entonces yo escuchaba los problemas y ya desde ahí yo ya daba señales. Yo empezaba a aconsejar. Entonces un día, una hermosa mujer que amo, le dijo a mi mamá, Irma, Ernesto se está adultizando, que no se meta en las conversaciones de adultos, déjalo que sea niño. A veces sí se ha dado cuenta que queremos hacer al niño adulto, ya, pórtate bien, firmes, mete la panza, saca el pecho. Es niño. Sí, disciplínalo, guíalo, pero también déjalo ser niño. Esa etapa le va a durar 5 o 6 años, nada más. Ahí lo traes con trajecito corbateado, al pobre ya no se puede mover. Parece testigo de He-Man más que de otra cosa. Perdóneme. Perdón, pastor. Yo siempre digo algo. Donde yo predico siempre hay un arrepentido. Y a veces es el pastor por haberme invitado. Entonces le dieron esa. Entonces mi mamá quiso dialogar conmigo. Hijo, no puedes meterte en las conversaciones de adultos. Tú eres un niño, no tienes experiencia, no debes de escuchar los problemas. Amá, pero yo estoy, ahí me tienes sentado, amá. Y pues yo estoy oyendo que la hermana fulanita está quejándose del marido, pues yo ya vi en una novela cómo se soluciona eso, amá. Le digo por aquellas que ven la novela, no leen la palabra, pero son buenas para dar consejos, porque Rubí era malvada y entonces tú sabes cómo poder corregir eso. Entonces mi mamá dialogó y yo traté de controlarme. Entonces un día se le acerca una hermana a mi mamá y le dice, Irma, hoy en la tarde va a haber una fiesta en mi casa, va a haber una comida para que vayas y lleves a tu hijo. Y mi mamá dijo, sí, está bien, ahí llego en un ratito más. Cuando salimos de la iglesia y vamos hacia el carro, mi mamá comete un error, decirle al niño algo que es de adultos. Tú quieres destruir el corazón de tus hijos, háblale mal de un adulto, háblale mal de tu cónyuge y le vas a destruir todo su entorno porque él vive en una fantasía. Entonces ella voltea y me dice, no quiero ir porque esa hermana me cae mal por chismosa. ¿Qué te parece si en vez de ir ahí te llevo a McDonald's en Eagle Pass? Antes ir a McDonald's era toda una experiencia. Y dije, va.
ahí vamos. A la semana siguiente, la hermana se acerca y le dice: Irma, te estuve esperando. Y entonces mi mamá le dice: ay, ¿qué crees? Que me salió un imprevisto. Pero a mí me enseñaron a no mentir. Me enseñaron los 10 mandamientos, me enseñaron todo eso. Entonces yo dije: no es cierto, mamá. Y yo me acuerdo que mi mamá volteó. No tenía rayos láser, pero me hubiera fulminado ahí. Yo creo que mi mamá me decía: cállate, no vayas a decir nada, por favor. Y volteé a la hermana y me dice: ¿y por qué no fueron, Ernestito? Pues se me puso de pechito, o sea. Le dije: no fuimos porque a mi mamá no le cae bien usted por chismosa. Le puedo dar 3 consejos para que se le quite lo chismosa. Ese día mi mamá terminó con el pastor y con la hermana llorando. Y yo después vi a esa hermana que le había dicho a mi mamá: corrige, Ernesto, no lo dejes. Yo vi que hacía unas señales raras. Hablaba con mi mamá y le hacía. No me fluía el discernimiento, decía. Y luego hizo otra señal más extraña. Decía: ¿qué será? Mi madre esa noche, porque no me regañó en todo el día. Yo pensé que me iba a decir algo. Y cuando ya en la noche me dice: ya bañate, ya para dormir para mañana a la escuela. Yo voy, me baño, y cuando salgo la vi radiante y con una sonrisa. No a mi mamá, a la vara. Hasta parecía que se estaba riendo. Y déjame decirte algo: tan pronto tus hijos vean la vara, les va a entrar la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento y el arrepentimiento. Yo me acuerdo que empecé a llorar. ¿Por qué te pegar a madre? Y ahora, el otro día, aquí como mi hijo oyó que si le pegas a un niño, le háblale al DIF. Mi hijo: ándale, papá, aquí sí no me vas a poder pegar. Dije: pues te doy en adopción. No pasa absolutamente nada. Si tú quieres eso, vale. Pero mientras estés conmigo, vas a tener que aprender a respetar los límites, porque te estoy forjando. Mi mamá, me acuerdo que me dijo: hay 150 versos en la Biblia que hablan de la disciplina. Por cada embarazo te voy a decir uno. Es acumulativo. Te voy a dar 3 varazos y 3 versículos. Si no haces caso, te voy a dar 6 varazos y 6 versículos, hasta que entiendas. Una semana después, 8 versículos después, necesité 8 versículos para la transformación. Es todo lo que necesité. Oí ahí en la iglesia que una hermana y mi mamá estaban hablando de un problema. Y ahí voy yo. Pero al llegar la sabiduría y el discernimiento, me dijeron 9. Me di la vuelta y dije yo: ¿para qué? ¿Que me meto? Por eso la Biblia dice que la vara aparta al joven de la necedad. La ausencia de límites hoy se convierte en dolor mañana.
Ahora, entiendo ese punto, ¿sí? De proteger. Y sabe, estoy de acuerdo con la ley aquí de Nuevo León, porque hay muchos padres que golpean por enojo y frustración a sus hijos. Y la corrección es proteger. Disciplina sin amor produce miedo. Amor sin límites produce desorden. Tiene que haber un equilibrio. Ni todo el amor, ni todos los golpes. Tiene que haber un equilibrio. Por eso leer la palabra de Dios, por eso que nuestros hijos vean un buen testimonio, eso les va a ayudar mucho a forjar carácter. 3, dice 23:5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nosotros tenemos que ser padres facilitadores. Preparamos hoy a nuestros hijos para el mundo que enfrentarán mañana. 4, un padre que bendice y rompe maldiciones. Y aquí me quiero detener un segundo, prácticamente estoy terminando. Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando tú bendices la vida de tu hijo, la copa de su vida empieza a rebosar. Rebosar está hablando de un amor que no solamente se contiene, sino se desparrama. Yo sé que muchos de nosotros no recibimos, yo no recibí el abrazo de mi padre. Y cuando yo me iba a casar, yo tenía miedo, no de casarme, sino de realmente ser un hombre correcto para mi esposa. Porque la herencia que mi padre y el legado que mi padre me dejó fue de destrucción, de traición, de deslealtad, de mentira y de engaño. Entonces yo tenía miedo de que todo eso yo lo fuera a replicar en la vida de mi esposa. Por eso es importante que tú como padre bendigas a tus hijos y tú mismo recibas esa bendición. A lo mejor tú no la vas a recibir de tu padre, pero tu padre que está en los cielos tiene el poder de ungirte, de hacerte de rebosar y que toda la maldición que Satanás ha hecho como un yugo en tu vida se pudra y camines en libertad. Hay mucha gente que dice, pastor, es que mi padre era un alcohólico, mi abuelo era un alcohólico, mis hermanos son unos alcohólicos, y yo pues allá ando coqueteándolo. Pues no, rompe ese ciclo, rompe esa maldición. Tú no eres del montón, tú eres de otro nivel. Tú eres nación santa, sí, real sacerdocio, linaje que escogido. ¿Para qué? No, usted fue adquirido, comprado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios para ti y para tu casa. Qué increíble. Denle un aplauso al Señor. Nuestros hijos necesitan corrección, pero también necesitan nuestra bendición. Mis hijos están entrenando como futbolistas. Y cada vez que mi hijo tira un balón y se equivoca o lo acierta, voltea y me ve. Y cuando a veces hace una jugada buena, pero fue personalista y pudo haberla dado a un jugador, pero la decidió terminar, lejos de yo aprobársela, le digo, tú trabajas en equipo. Te estoy forjando. No te quiero hacer egoísta. Quiero que aprendas a dar. Y cuando tú aprendes a dar, le digo, tú vas a recibir más.
Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha en todas las áreas de tu vida. El que da, recibe. Esa es una promesa absoluta. Nuestros hijos necesitan afirmación. Mateo 3:17. Desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi hijo. Nuestros hijos necesitan oír eso, tener sentido de pertenencia. Y luego le dice amado. Nuestros hijos necesitan sentirse amados, verse amados. Y no nada más con dichos, con hechos. Y luego dice: en quien me alegro. Yo veo que hay muchos hijos que, lejos de ser la alegría de sus padres, son su angustia. ¿Sabe por qué? Porque no fueron corregidos en su momento, no fueron disciplinados en su momento, no fueron abrazados en su momento. Me dijo un hermano: pastor, yo soy muy seco. Mi abuelo era seco, mi papá era seco, mis tíos son secos. ¿Qué hago, pastor? Échate agua. Rompe eso, abraza a tus hijos, ámalos, ponle la mano. Tú, mamá, no te metas en esa dinámica desgastante nada más de estar peleando con ellos. Porque si son como son, es porque así los formaste desde un principio. Una de las visiones que Dios le dio a la mujer, ser ayuda idónea. La traducción en realidad es ser Kenengod, ayuda que confronta. Esto no nada más lo puedes hacer con tu esposo, esto también lo puedes y debes hacer con tus hijos. Confrontarlos, prepararlos. Hoy las mujeres se quejan de los hombres, pero esos hombres fueron educados por mujeres. Forja varones de verdad. Hay una bendición sacerdotal, la bendición arónica. Está en número 6, 24, 26. Y es una orden, dice el Señor, le dice a Moisés: dile a Aarón que a partir de hoy ore por todos los hijos de Israel. Y cada vez que lo hagan, estarán invocando mi nombre. Es una oración que se llama Birkat Kohanim. Y es una oración bien sencilla. A mí me gusta orarla a mis hijos y me gusta orarla cuando predico al final. Y es una oración que dice: Yeberejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Se traduce literalmente: el Señor te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Utiliza entre muchos 4 verbos bien interesantes. El primero, yeberejeja, que viene de la palabra barak, de bendecir, conceder favor y bienestar. La traducción es: te bendiga. Esto es lo que tú tienes que orar a tus hijos: te bendigo. ¿Sí? Con no cualquier favor, con el favor divino. Por eso la palabra que utiliza es barak. No mi favor, no el favor del mundo, sino el favor divino. ¿Sí? Yeberejeja. Y luego utiliza otra palabrita, otro verbo, bijuneka.
se traduce tenga misericordia o gracia de ti. Viene del verbo Hanán, que significa mostrar gracia y un favor inmerecido. Fíjate todo lo que estás orando en una oración. Gesed, tenga de ti misericordia. Gesed, yo le explicaba en la primera reunión, se ha traducido como misericordia, pero en realidad es una palabra muy completa que representa el amor genuino y auténtico y total de Dios. Cuando el Señor dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, la gente cree que misericordia es como lástima. Ay, pues me tiene, aunque sea tu misericordia. Creemos que la misericordia y la gracia son diferentes. No, la gracia y la misericordia de Dios se definen en una palabra tan fuerte que no tiene una contemplación traductoria clara. Es sed, es lo que se puede decir. Que traducido literalmente diría, el amor absoluto y total de Dios esté contigo. El Salmo 23 termina diciendo, el bien y la misericordia, el sed de Dios me seguirán. No lo tienes tú ni siquiera que pedir. Lo tienes por default. El sed, el bien y la misericordia, la gracia, el favor y el amor de Dios total me seguirán todos los días de mi vida. Bájale a tus hijos el celular. Bájale el tiempo de pantalla. Mételos a hacer ejercicio. Mételos a leer la palabra contigo. Mis hijos leyeron este libro. Papá, ya otra cosa, danos otra cosa. Y no nada más es leerlo, es comprenderlo. Siéntate con tus hijos a leerles la Biblia, las historias de la Biblia. La estructura de esta oración es Dios bendice, Dios guarda, Dios ilumina, Dios muestra gracia, Dios mira y Dios establece la paz. Y cuando tú dices shalom a tus hijos en esta oración, estás diciendo que nada falta, que nada esté roto y nada quede fuera del orden divino. Ahí en el libro de Roblox, en el último capítulo, te lo explico. Póngase de pie, iglesia. Si tus hijos, no los traigan si no es necesario, pero si tus hijos están aquí, acércalos contigo. Acércalos ahí, acércalos. Aunque esté ya grandote, acércalo contigo. Amá, acércalo contigo. Míralos un instante. Si están feos, ni modos. La genética es la genética, ¿eh? Por eso yo les digo siempre a las muchachas, fíjense bien la mezcla de razas. Ay, pastor, es que un día me acuerdo que una muchacha muy guapita, ella se acercó, pero el novio estaba, no era feo, porque yo creo que toda la obra de Dios es perfecta y es hermosa, pero siempre he querido dos cosas, ¿no? O Dios le gusta el arte abstracto, o este chavo tenía mal acomodada la cara, pero feo no era. Y entonces ella y mi hijo Judá estaba bebecito y obviamente, pues como el papá está guapo, radiante. Entonces dice ella, ay, pastor, yo quiero tener uno como este, así tan bonito como Judá. Y yo vi al muchacho y volteo y la miro y le digo, hija, con fe, todo es
posible en el nombre de Jesús. Ve a tus hijos. No son tuyos, pero te dejaron, te dieron, te prestaron la bendita oportunidad maravillosa de prepararlos para la vida. Son de Él. Son de Él y para Él. Y te permitieron a ti, como mujer, te dieron la habilidad de poderlos parir. Y a ti, varón, de poner la semilla. Qué hermoso. Pero no son tuyos, son de Él. Herencia de Jehová son los hijos. Es algo que nos da para administrarlo, para que un día se vaya, prepararlos para que se vayan y ellos puedan llevar una familia nueva. Toma a tus hijos ahí, abrázalos, bésalos, bendícelos. Yo quiero orar contigo esta oración sencilla. Tómalos ahí. Si te es posible, pon tu mano derecha sobre su cabeza, del mayor al menor. Yeberekeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja. Vijuneka. Isha Adonai Panabeleja. Beyashem Leja. Shalom. Señor, hoy ponemos a nuestros hijos en tus manos, pero también ponemos nuestro corazón como padres. Danos fuerza cuando estemos cansados, sabiduría cuando no sepamos qué hacer y paciencia cuando nuestros hijos nos desafíen. Enséñanos a corregir sin destruir, a disciplinar sin herir y amar aun cuando no los entendamos. Sana nuestras propias heridas y pone en nosotros un corazón hermoso que sembrar en el corazón de nuestros hijos. Señor, danos valor para decir: lo que recibí y me destruyó, no lo voy a transmitir. En mí se rompe ese ciclo de maldición. Haznos padres que no solamente provean para sus hijos, sino que edifiquen sus vidas. Que nuestras palabras les den identidad, que nuestros abrazos les den seguridad, que nuestra disciplina les dé dirección, que nuestra fe les dé fundamento. Y cuando algún día nuestros hijos salgan de casa, que no se lleven solamente cosas materiales, que se lleven nuestra fe. Padre, déjanos ser padres que dejen huella, no heridas. Déjanos ser padres que levanten vidas, no muros. Padres que bendigan, restauren y rompan maldiciones. Y que nuestra mayor herencia no sea lo que dejamos en sus manos, sino lo que hemos sembrado de parte de ti para ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Te revé, va contigo, Él te ama, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dele un aplauso al Señor. Poderosa enseñanza.